Siempre es un gozo poder estar juntos y en armonía. Hoy me toca compartir, pero es el mismo gozo que estar sentado ahí, porque al final de cuentas sabemos que quien nos habla es el Señor a través de su palabra, y somos nosotros los que gozamos del privilegio de ser un cuerpo y estar juntos. Y esta tarde noche, el Señor ha puesto en mi corazón el que compartamos 3 características de un hijo de Dios. Y no quiere decir que son las únicas que existen, y no quiere decir que son las principales, y no quiere decir que no hay otras fuera de, o que no hubiese. Simplemente son las que por el texto que vamos a ver hoy, en 1 Juan capítulo 2, del versículo del 1 al 11, podemos encontrar. Y se lo digo porque al final de cuentas entendemos que hay muchas características o hay muchas formas de poder identificar a un hijo de Dios. Hoy vamos a tocar 3, y le invitaría a que me acompañe a la primera carta de Juan. Y antes de leer los versículos, solo quisiera compartirle que esta carta, escrita por Juan, tiene sus 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. También se escribió el Evangelio según San Juan. Y esta es estas cartas más bien, y esta de la primera, se cree que es una de las cartas que se enviaron a la provincia de Asia Menor, por ahí alrededor de Éfeso. Y era dirigida a iglesias en casas, digamos, a pequeñas reuniones que había de principalmente judíos que conocían la palabra de Dios, y que por cuestiones de contexto están enfrentando lo que enfrentamos hoy en día, pues muchas falsas doctrinas, enseñanzas, están enfrentando a diferentes situaciones que de repente podemos pensar que fueron de ese tiempo, pero que realmente son a las situaciones que usted y yo nos enfrentamos día a día, hablando de falsas enseñanzas, querer desvirtuar la obra de Cristo, o poner cargas que en su momento pues el Señor no nos ha puesto. Entonces, más o menos ese era el contexto histórico en el que se escribe esta carta. Había un énfasis que utiliza Juan aquí para hablar de Jesucristo, y lo utiliza en 2 vertientes. Habla que Jesucristo es luz a lo largo de toda la carta, y que Jesucristo es amor. Y lo utiliza como ejemplo de ellos para mostrarnos a nosotros la obra de Jesucristo, la obra del Evangelio. Muestra el propósito de mostrar quién es Él, pero también quiénes verdaderamente eran sus seguidores, quiénes verdaderamente eran parte de los hermanos que habían creído, que hoy usted y yo lo podemos identificar como cristianos. Y sobre ese contexto es de donde quiero que abordemos esta parte, y que leamos la escritura y vayamos y toquemos estos puntos que un ratito más vamos a ir desarrollando. Primera de Juan, capítulo 2, de los versículos del 1 al versículo 11. Dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amados,
No os escribo un mensaje nuevo, un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y como les comentaba, pues prácticamente de aquí podemos descartar 3 características que debe tener o poseer cualquier hijo de Dios. Y en el versículo 3, del 3 al 5, encontramos la primera característica. Un cristiano, un hijo de Dios, guarda su palabra. Y dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Y tenemos 2 situaciones. El que dice, yo he llegado a conocerle, lo dice, y no guarda sus mandamientos. ¿Y cómo lo describe a ese? Como un mentiroso. Pero dice que el que verdaderamente ha guardado su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado y sabemos que de esta forma estamos en él. El que guarda su palabra o mandamientos, guardar del original, tereo. No es guardar como usted y yo lo conocemos. ¿Qué hacemos cuando guardamos algo de valor? Pues vamos y lo ponemos en un cajoncito, o vamos y lo guardamos si tenemos una cajita ahí con llave, vamos y lo metemos y lo ponemos por llave. Aquellas personas que de repente tienen documentos de mucho valor, hasta compran una caja fuerte, van y lo esconden. Pero aquí la palabra viene de guardar, viene de conservar, de custodiar, de poner en evidencia que se está llevando a cabo. Tiene que ver más con la acción de ponerla en práctica o por obra, y nos enseña que si ponemos en práctica sus mandamientos, de esa manera realmente sabemos que somos hijos de Dios. Es muy fácil decir, pero lo que le da el valor aquí es el hacer. Es muy fácil decir, sí, yo guardo sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Pues usted y yo lo conocemos como nuestra Biblia, la palabra de Dios, el que guarda sus mandamientos. Y fíjese, algo interesante, un incrédulo no puede guardar sus mandamientos. Y eso se lo voy a explicar un ratito más adelante, pero es algo que tenemos que tener presente. Guardar sus mandamientos solo es para un hijo de Dios. Algún incrédulo puede intentarlo, puede esforzarse, puede decir, incluso si Dios no ha hecho la obra en nuestras vidas, usted y yo podemos estar aquí sentados intentando en nuestras fuerzas naturales tratar de guardar sus mandamientos. Podemos esforzarnos por entender y ver algo en la palabra y decir, lo tengo que poner por obra. Pero la verdad es que si la obra de Cristo no ha venido en nuestras vidas, va a ser difícil poder hacer. El versículo 4 nos muestra y nos habla, viene de 3 menciones que hace. Y esas menciones son el que dice. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y tenemos aquí el ejemplo de alguien que no es un verdadero creyente. Y tenemos aquí el ejemplo de alguien que a lo mejor está en medio de nosotros y a lo mejor está tratando de agradar a Dios, pero la verdad de Dios no ha llegado a su vida. Y aquí quiero hacer un paréntesis pequeño. Guardar sus mandamientos
como humanos o como personas dentro de este lado de la eternidad, pues va a ser algo difícil en una perfección, va a ser imposible que nosotros podamos guardarlos perfectamente. Y voy a citar y voy a decir como lo hice en un comentario, Sujel Michelén, para no meterme en muchas ideas así mías propias, dice que la prueba de que le conocemos es el deseo genuino de guardar sus mandamientos. No perfectamente, porque no podemos, pero sí sinceramente. Usted y yo creo que nos ha pasado que hemos intentado guardar la palabra de Dios y hemos intentado muchas veces obedecerla, pero vienen situaciones a nuestra vida que realmente nos hacen salir de nuestras casillas, pecar. Un ejemplo muy claro es cuando nos enojamos, cuando de repente vienen esas partes que no sabemos ni cómo llegó, pero quisiéramos cumplirlo y guardar la ley de una manera muy exhaustiva, pero la verdad es que no podemos. No podemos de este lado de la eternidad perfectamente. Pero decía aquí en el comentario, sí sinceramente, sí es un esfuerzo genuino por agradar a Dios en un entendimiento que por más que lo intentemos de este lado de la eternidad, nunca lo vamos a hacer completamente. Pero es un deseo genuino de nuestro corazón. Así que se lo digo para que no dudemos de nuestra salvación, mi hermano. No tenga ese temor de decir, es que me enojé, no estoy guardando sus mandamientos, ya no soy de él. Es que hice lo que no quería. Tenemos ahí en esa parte de Romanos, cuando habla del pecado que muere en mí, el bien que hago no, el bien que quiero no hago, pero hago el mal que no quiero porque está en mí. Y eso es para que nosotros no nos engañemos o no pongamos una traba en nuestra vida, una medida la cual no vamos a poder alcanzar de este lado de la eternidad. Y no pensemos que el hecho de que fallemos en el intentarlo, en el intentar no pecar, en el intentar seguir, es una evidencia de que no hemos creído en Él. La verdad es que es ese deseo genuino. Me equivoco, me arrepiento, voy al Padre y sigo caminando. Ese es un deseo genuino o sincero de querer agradar a Dios. Así que tengamos cuidado con esa parte, tengamos cuidado con creer que porque fallamos, pues ya no somos creyentes o no guardamos su palabra. Entonces, ese es algo en lo que quería hacer un paréntesis para tenerlo claro. Y esta es la evidencia. Quien ha sido justificado por la obra de Cristo, mi hermano, pone en práctica la palabra de Dios en su vida. Esa es la palabra que les decía ahorita, de guardar, poner por práctica, hacerlo evidente, estar en la medida de las posibilidades que Cristo nos ha dado, el deseo de cumplirla. Voy leyendo, voy aprendiendo, voy entendiendo, el Señor va haciendo una obra de regeneración en mi vida de acuerdo a lo que entendí y lo voy poniendo por práctica. A veces es importante, y no con esto de mérito el conocer la palabra de Dios a profundidad y toda, pero a veces es más importante entender un versículo y ponerlo por práctica, que a lo mejor saber mucho de la Escritura y no vivirlo. Aquí lo que nos está enseñando el guardar su palabra es lo que voy viendo, lo que voy aprendiendo, lo voy poniendo por práctica. Si usted es nuevo en el Evangelio, llegó y a lo mejor no sabía muchas cosas, pero lo que va aprendiendo, lo va guardando, lo va poniendo por práctica. Dice en Juan 14:15, si me amáis, dice, guardaréis mis mandamientos. Esa palabra mandamientos es la misma palabra que utilizamos para hablar de su palabra, de lo que Él dice. En aquel tiempo pues no existía, sabemos, el Nuevo Testamento, no estaban los evangelios escritos, las cartas y todo eso, pero hacía referente a esa parte de la Escritura, a esa parte que iba desde Génesis a Malaquías y que en aquel entonces era toda la palabra, era todos los mandamientos del Señor. En Juan 14:21, ahí adelantito abajo del 15 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Si me aman, guarda mi palabra. Le amamos porque Él ya hizo una obra de regeneración en nuestras vidas. Le amamos porque Él ya hizo algo en nuestros corazones y ahora nosotros le podemos amar. Y si le amamos, estamos guardando su palabra. Estamos haciendo la voluntad del Padre. En Juan 8:31, cito estos pasajes, dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. ¿A qué judíos? A los que habían creído. Si vosotros permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿Por qué? Porque había gente, como lo hay hoy en día, que podía decir de labios, creo, pero no guardaban sus mandamientos. Ellos tenían que tener esa parte añadida. No solo decir que hemos creído en Él, sino que porque hemos creído en Él, ahora podemos guardar sus mandamientos. Por eso es interesante que entendamos esta parte de que no es para un incrédulo, que no es para aquel que no ha sido regenerado. ¿Por qué? Porque lo necesitamos a Él para poder guardar su palabra. Necesitamos hacerlo. En ese tiempo había judíos que predicaban la verdad de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 23:3 les decía, ustedes deben obedecer lo que les dicen, pero no deben de imitar lo que hacen. Y les está diciendo a esos mismos judíos. Había judíos que habían creído y había judíos que no creyeron. Pero les estaba diciendo a los discípulos, ustedes escuchen lo que ellos dicen. Dice, lo voy a leer. Así que todo lo que os digan, hablando de los fariseos, que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mi hermano, una característica de un cristiano es que dice y hace. Un cristiano, o nosotros decimos que creemos en la palabra de Dios, ¿y cuál debe ser el resultado? Guardamos la palabra de Dios. No podemos decir que creemos en la palabra de Dios y no obedecerla. Esa es una característica. Guardar su palabra. No solo la leo, no solo la memorizo, no solo la rumeo, no solo la ato como la verdad en mi corazón, también la llevo por obra y la practico. Esa es una característica de un cristiano. ¿Ok? Tenemos a estos discípulos que caminaron con Jesús. Ellos lo que oyeron, lo ponían por práctica. Entonces, usted y yo, pues, no tuvimos la fortuna de caminar con Él, pero tenemos la fortuna de tener su palabra. Lo que aquí leo, lo que aquí aprendo, lo voy poniendo por obra. Y esa es una evidencia de que creo en el Señor Jesús. Esa es una evidencia de que el Señor ha hecho una obra de regeneración en mi vida. Cumplir los mandamientos de Dios no es una condición para conocerlo, pero sí es una clara señal y una indicación de que lo hemos hecho, de que lo hemos conocido. No cumplo sus mandamientos o no trato de cumplir sus mandamientos para conocerlo o para ser salvo, sino es una señal de que le he conocido y de que ahora he sido salvo. Entonces, es algo que tenemos que tener presente en nuestras vidas y en nuestros corazones, guardar su palabra. Esta es la primera característica que un hijo de Dios debe de tener presente. Esta es nuestra guía, este es nuestro manual de vida. Esto es lo que el Señor nos dice, que sí y que no, que podemos y que no podemos, que debemos y que no debemos. Pero no podemos decir que le amamos y no guardar sus mandamientos. No podemos decir que le conocemos y no guardar sus mandamientos. No podemos decir que estamos en Él y no guardar sus mandamientos. Así que la primera característica de un cristiano es que guarda su palabra. La guarda. Y vuelvo a hacer ese comentario. No es voy y la pongo ahorita en mi librero o arriba de la taza del baño o la pongo. No, la guardo, la pongo por obra, la pongo por práctica. Y no podemos poner en práctica aquello
que no sabemos, aquello que no leemos, aquello que no meditamos, aquello que no estudiamos, aquello que no repasamos. Así que guardemos su palabra. Segunda característica, andar como Él anduvo. Híjole, qué difícil, ¿verdad? Seguimos ahí en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y a lo mejor usted ya lo sabe, pero por ahí en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, nos relata la historia de la primera vez que se les dio ese título de cristianos a nosotros los cristianos. Y la palabra ahí que querían decir ellos, o más bien lo que estaban diciendo, ahorita pues sí, obviamente entendemos lo que es ser cristianos, pero prácticamente les estaban diciendo, ustedes son imitadores de Cristo, ustedes son seguidores de Cristo, ustedes son Cristos chiquitos, diminutos. De ahí viene la palabra de cristiano, de la parte de nano, de lo que sabemos que es pequeño, diminuto. Usted de repente puede escuchar en términos ahorita nanotecnología, lo más chiquito, o nanopartículas, o cualquier cosa, y tiene que haber de algo pequeño con referente a algo grande. Y es que estos discípulos andaban como Él anduvo. ¿Y cómo es que anduvo Él? Le voy a dar algunos ejemplos de cómo Él anduvo y cómo nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Yo creo que algunos no lo sabemos de memoria y hasta lo recitamos. Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo anduvo Jesús? En humildad. Dios tomó forma de hombre. Dios tomó forma de hombre. Usted y yo podemos entender la diferencia que hay entre nosotros y Dios, y podemos voltear a los cielos y ver todos esos salmos que hablan de su grandeza, de su poder, desde el principio hasta el final, de su eternidad, de su soberanía, de las grandezas del Señor. Y ese Dios grande se hizo hombre. Y no solo se hizo hombre, también se hizo siervo. Y se hizo obediente. Y fue a la cruz y murió por ti y por mí. No podemos decir que le conocemos o que permanecemos en Él si no somos humildes, si somos orgullosos, si somos, es que yo soy cristiano y todo el mundo se va a rendir ante mí porque yo soy un hijo de Dios. Mi hermano, un hijo de Dios es humilde, se presenta humilde, considera a los demás como superiores a sí mismo y se presenta en actos de servicio donde quiera que se para. Un cristiano que llega a un lugar y no sirve, pues no da evidencia de esa humildad. Digo, hay contextos y hay tenores, pero es algo que tenemos que entender. Humildad, primera característica. Es Dios, fue Dios, es Dios. Se humilló tomando forma de siervo. No estimó, dice, no se vio a sí mismo y vio la gloria y la grandeza que había en Él. Se despojó, tomó condición humana. ¿Cómo somos usted y yo? De repente somos arrogantes, de repente somos recios para hablar. Ahorita antes de llegar aquí me suena el teléfono, unas situaciones de trabajo complicadas y le hablo a un colaborador y medio le doy una regañada por teléfono y me pega esta parte. Llego ahorita y ya le mando un mensaje y le digo, ¿sabes qué? Mira, no debiste haber hecho esto, debiste haber hecho esto otro.
Pero a veces nos golpea esa parte. Nos creemos algo de nosotros mismos. Mi hermano, si tú tienes una virtud, te la dio Dios. Y todo lo que viene de pecado viene de nosotros mismos. Así que no hay nada que podamos estimar para nosotros. Entonces, el que permanece en Él debe ser humilde. ¿Por qué? Porque debe andar como Él anduvo. En 1 de Pedro 2, del 21 al 23, dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Mi hermano, dice, ejemplo nos dio para que sigamos sus pisadas. Realmente son pisadas de dinosaurio y nosotros nos vamos a parar ahí y nunca vamos a poder llenar ese pie. Claro, porque dice que Él no cometió pecado ni algún engaño se halló en su boca. Pero nos da ejemplo de cómo se comportaba. Que cuando lo maldecían, Él no maldecía. Que cuando lo vituperaban, Él no respondía de la misma manera. Él no era vencido por el mal, sino Él con el bien vencía el mal. ¿Y cómo somos nosotros? Es que habló mal de mí y está blasfemando el nombre de Cristo, pues yo lo voy a poner en evidencia para que todos vean igual lo pecador que es. A veces tomamos esa actitud de querer defendernos nosotros mismos, pero no, Él nos dio ejemplo de comportamiento. Él nunca pagó mal por mal. Él nos enseñó a llevar una milla extra. Al que te pida la túnica, darle la capa. Aquel que te pida llevar una milla, llevar dos. Aquel que te hiere en la mejilla, poner la otra. Nos dio ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos y nos comportemos conforme Él se comportó. A veces vemos esta parte de la obra de salvación de Jesús, de venir a la tierra y morir por nuestros pecados, como tuvo que venir para morir. O sea, tuvo que vivir, nacer para morir. Pero también tuvo que darnos ejemplo para que nosotros lo veamos a Él y caminemos conforme Él caminó en esta tierra. Nos dio un breve recorrido de cómo se debe comportar un hijo de Dios. ¿Cómo nos comportamos tú y yo cuando vamos a tránsito y sabemos que el trámite es burocrático y se portan mal con nosotros? Nos queremos defender. No somos capaces de poner la otra mejilla. O cuando estamos ante una situación a veces de injusticia, queremos defendernos y mostrar que tenemos la verdad y que somos quien decimos que somos. Ejemplo nos dio para que sigamos sus pisadas, que cuando lo ultrajaban no se defendía. Y no quiero que se malinterprete en el decir de no hablar y hacer lo correcto, no. Pero estoy hablando de la condición de nosotros. ¿Cuántas veces sale nuestro yo interior? ¿Cuántas veces sale esa parte contraria a la humildad y tenemos que mostrar que tenemos razones? Seamos ejemplo en esa parte. También tenemos por ahí, vamos a ir a Juan 13 del 12 al 17. Juan 13 del 12 al 17. Dice entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis o si lo practican. Ejemplo nos dio de servicio. Él lavó los pies de sus discípulos. Él lo agarró y sabemos la historia que
Pedro todavía le dice, Señor, ¿por qué yo te los debo lavar a ti? Y le dice, tú no entiendes lo que estoy haciendo. Yo te estoy dando un ejemplo de servicio, que el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos tendrá que ser servidor de todos. Nos dio un ejemplo de servicio. Fíjese cómo va ligada los que hemos visto también. No tomó la condición de yo soy el maestro. Primero les dice, me dicen y lo soy. Pero el que lo sea, me lleva la responsabilidad de servirles. Si usted quiere ser alguien en el reino de los cielos, sirvamos a todos. Si usted quiere ser llamado grande en el reino de los cielos, sea servidor de todos. Tomemos ese ejemplo de Jesús. Lavó los pies, mi hermano, sí, también lavó los pies de Judas. Sí. Entonces, a veces nos va a tocar servirle a gente que sabemos que es difícil. Entonces, sirvamos. ¿Por qué? Porque le amamos a Él. ¿Por qué? Porque permanecemos en Él y debemos de andar como Él anduvo, en humildad, en comportamiento, en servicio. Otra forma de actuar de andar como Él anduvo, Colosenses 3, del 12 y 13. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Como quién? Como Cristo. Mi hermano, con todo el amor de mi corazón y con todo el respeto le digo, nadie nos ha hecho mayor agravio que el que nosotros le hicimos a Cristo. Nadie. El que te ofendió, el que te robó, el que te ultrajó, el que te humilló, el que haya hecho lo que te haya hecho. Nadie te ha hecho más de lo que tú y yo le hemos hecho a Cristo. Y dice, como Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Tenemos el ejemplo de perdón, mi hermano, no un ejemplo de perdón como nosotros. Que yo le digo a mi esposa, sí te perdono, pero no se me olvide y al ratito que tenga la primera oportunidad te lo voy a volver a recordar. ¿Por qué? Porque no me quisiste dar tortillas de harina y yo quería. Y busco la manera de mostrarle, de decirle te perdono, pero de recordarle su ofensa. Mi hermano, dice la palabra de Dios que cuando Él perdonó nuestros pecados, ¿dónde los puso? En el fondo del mar. Y no se acordará más de ellos, no estará presente diciendo, Benjamín, pero en la mañana qué mal te portaste, pecaste de esta manera, y en el camino a tu trabajo pecaste de esta manera, casi atropellas a dos, casi chocas y ibas groseramente, y en tu trabajo hiciste cosas indebidas. No, Él me perdonó y mi confianza está en que Él me perdonó y yo soy regenerado en Él. Y Él nos ha perdonado como Cristo os perdonó. Nadie aquí ha sido más lastimado o herido, por así decirlo, que nuestro Señor. Así que de la manera que nos perdonó, hay que hacerlo. ¿Qué nos falta? ¿O qué falta podríamos tú y yo no perdonar? Ese es el ejemplo que Él nos ha dejado de perdón. Ese es el ejemplo que Él nos dice, como yo los perdoné, así también perdónanos. Y es a veces complicado porque nuestra carne le encanta recordar cuando tenemos razón. Y decimos, ya ves, mira, yo te dije, ¿te acuerdas aquella vez lo que me hiciste? Perdonemos, mi hermano, perdonemos en verdad. No hay ofensa que no podamos perdonar, no hay daño que no podamos perdonar, nada. A veces guardamos rencores innecesarios cuando tenemos el ejemplo de Cristo. Ahorita hablamos de humildad, de comportamiento, de servicio, de perdón. Y hay todavía un ejemplo más. Digo, hay muchos más, pero otro más que quiero tocar. Efesios 5, 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os
amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y yo creo que aquí podemos encontrar infinidad de ejemplos de amor. Podemos encontrar muchos versículos que hablan, pero tomé este, ¿por qué? Porque empieza diciendo esto: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, imitadores, y andad en amor, así también como Cristo nos amó. Mi hermano, ¿qué mayor amor este que haya dado su vida por nosotros, aún siendo pecadores, y haber muerto? Y como leíamos ahorita, y haberse despojado de esa identidad de Dios, o esa de Dios mismo, para venir por nosotros. ¿Qué mayor amor que ese? ¿Y cómo amamos tú y yo? ¿Cómo amamos a su iglesia? ¿Cómo nos amamos entre nosotros? ¿Cómo amamos a las personas que están afuera? Ejemplo de amor. Y a veces nosotros no somos capaces de sacrificarnos en dedicarle algo a alguien porque no creemos en nuestro criterio que no se lo merece. Un raite, ¿cómo voy a gastar gasolina hasta allá si vive hasta la otra punta? Ejemplos de amor. ¿Cómo voy a tomar estas horas si yo ya me quiero ir a cenar? ¿Cómo voy a dedicar este tiempo si tengo más ocupaciones? Ejemplos de amor. O sea, Él nos ha amado y de esa manera debemos amar nosotros también. Debemos notar qué es el permanecer en Él. Debemos notar que es Él, permanecer en Él, lo que me permite vivir como Él. No lo hago en mis fuerzas, lo hago en las suyas. No tengo que ser como Él para estar seguro, pero quiero ser como Él. Y en Él estoy seguro. John Stott dice, no podemos pretender permanecer en Él a menos que seamos como Él. Mi hermano, ejemplo, segunda característica, andar como Él anduvo. No andamos como Él para agradarlo, sino porque Él ya ha hecho la obra, porque ya le hemos agradado, es porque podemos andar en Él. Y no andamos en Él en nuestras fuerzas, sino en las suyas. Descanse en eso, mi hermano. O sea, no voy a amar a mis hermanos, o no les voy a servir, o no voy a perdonar como Él perdonó porque yo soy capaz de hacerlo, sino porque estoy en Él, voy a ser capaz de poder hacerlo. Vivimos como Él porque descansamos o porque ponemos nuestras fuerzas en lo que Él ya hizo. Primera característica, guardamos su palabra. Segunda característica, andamos como Él anduvo. Y tercera característica, amar a nuestros hermanos. Dice en la primera carta de Juan capítulo 2, versículo 9 y 10. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y no hay causa de tropiezo en él. Yo creo que si hiciéramos una encuesta, un censo, ¿quién aquí amamos a nuestros hermanos? No habría uno solo que no dijera que no ama a sus hermanos. Pero fíjese cómo lo dice. El que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Esa es la tercera característica de un hijo de Dios. Ama a sus hermanos. Puede amar a sus hermanos. Puede amar a esta bella iglesia local que el Señor nos ha dado. Y también puede amar al resto de iglesias que el Señor tiene para él. No es que yo amo mi iglesia local, pero estoy peleado con la iglesia del vecino. No, yo puedo amar su iglesia local y puedo hablar su iglesia, por así decirlo, nacional, internacional, transnacional o como querramos decirlo. Yo amo mi iglesia local, pero yo tengo hermanos que pertenecen a otras iglesias y cuando los veo, me da un gusto verlos y saber que andan en verdad. Amamos a nuestros hermanos y no podemos decir que somos cristianos si no amamos a su iglesia. Yo sé que a veces somos difíciles de soportar.
Yo sé que a veces soy difícil de soportar y a veces me lo recuerda mi esposa en algunas cosas de mi carácter. Pero usted también, mi hermano. No soy el único. Yo sé que tengo muchas deficiencias, pero también las tiene usted. Y tengo que amarlo y me tiene que amar. No porque lo merezca, sino porque Él nos amó y Él nos está diciendo que tenemos que amarnos. Nos guste o no, a los difíciles de soportar, también hay que amarlos. También hay que amarlos. Y tenemos algunos ejemplos de ese amor. Ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Y sabemos que cuando hablamos de amor y queremos agarrar el Nuevo Testamento, pues Juan es conocido como el discípulo amado, el discípulo que Jesús amó. Yo creo que los amó a todos, pero entendemos esa parte de cercanía que él tenía. Pero también recordemos que también fue llamado hijo del trueno. No solo fue el discípulo amado, también fue ese que quería que descendiera fuego sobre aquellos que estaban acusando a Jesús. Pero Juan en sus últimos días o en sus últimos años o en la obra que el Señor fue haciendo en su vida, pues se caracterizó mucho por hablar de esta parte, del amor. Entonces en 1 de Juan capítulo 4, 20 y 21, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Mi hermano, 5 segundos y voltea a ver a su alrededor. Ahí están. Ámelos. ¿Cómo dice? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, como ya lo había dicho anteriormente en el capítulo 2. Porque el que no ama a su hermano que ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no lo ve? Mi hermano, nosotros somos ese ejemplito chiquito, como decíamos ahorita, ese pequeño nano chiquito de Dios que vemos y debemos amar. Y debemos amar. ¿Cómo dices que amas a Dios y no amas a su iglesia? Yo no puedo creer que alguien me pueda amar a mí y pueda aborrecer a mi esposa. O yo no puedo concebir a alguien que ame a mi esposa y me aborrezca a mí. Somos la esposa de Cristo, somos su novia. Mi hermano, no podemos decir que le amamos a Él, pero que aborrecemos a su pueblo, o a una parte de su pueblo, o a un miembro de su pueblo, o a una familia de su pueblo. No, tenemos que amar, tenemos que amarnos. ¿A quiénes? A los que ya nos vimos. Y aún a los que no hemos visto. Ame a sus hermanos que están ahorita, a lo mejor en misiones. Ame a sus hermanos que de repente oramos por ellos y que no los conocemos. De repente vemos en el grupo de WhatsApp, oremos por fulanito que es pariente de alguien. Pues nos tenemos que oler con el hermano a lo mejor que está sufriendo. Y tenemos que orar por él y amarlo. Entonces, tenemos que amarnos, mi hermano. No es sugerencia. También es un mandamiento, ahí lo dice. Ese mandamiento lo tenemos de él. El que ama a Dios, ame a su hermano. Ahí mismo en 1 de Juan, unas hojitas atrás o una hoja atrás, en el 3 del 11 al 19. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Si yo le preguntara ahorita, ¿quién de aquí ha matado? Tristemente, por lo que leemos aquí, podríamos decir que todos hemos matado. De repente hemos aborrecido. Por ahí dicen que las mujeres cuando están embarazadas a veces hasta aborrecen a su esposo. Pues estamos pecando. ¿Sí? Dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos tener nuestras vidas por nuestros hermanos, Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto
En esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. No amemos de lengua ni de palabra, sino de hecho y en verdad. Si tú ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿qué dice? ¿Cómo puedes decir que eres cristiano? ¿Cómo puedes llamarte a ti mismo cristiano si estás viendo una necesidad y no la estás atendiendo? No se trata de decir que amamos, se trata de hacer que amamos, de vivirlo, de hacerlo, de tomar decisiones en nuestras vidas que a veces no nos son agradables a nuestra carne, pero que son muestras de amor por nuestros hermanos. No amemos en palabra, amemos en verdad. Dice Juan 13, ya en el Evangelio según San Juan 13, del 31 al 35. Entonces cuando salió Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo, me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también los digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, así también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Cómo es la manera correcta de amarnos entre nosotros? Como Jesús nos amó, no como yo entiendo el amor. Es que el amor es: sí, te trato bien, pero en cuanto me haces algo malo, cierro mi corazón y ya no te puedo tratar bien, porque así entiendo el amor. No, no es así. Es como Jesús nos ha amado, de esa manera ahora tenemos que amar nosotros. Y dice que con esto conocerán todos que somos sus discípulos. Tristemente escuchamos de los de afuera que a veces entre los cristianos nos tratamos mal, nos ofendemos, nos criticamos, murmuramos hacia los otros. Y dicen los de afuera, y lo ha escuchado usted: ¿y eso que son cristianos? Ellos no están viendo que somos discípulos de Jesús. Ellos realmente están viendo todo lo contrario. Pero yo puedo leer en la Escritura que entre ellos, de repente Pablo no era bien visto al principio porque venía a matarlo, pero cuando supieron que era el Señor, lo amaron y lo amaron hasta el fin. Y cuando Pablo tiene que reprender a Pedro, lo hace. Y yo no veo una actitud de Pedro contraria al amor. ¿Me explico? Nosotros tenemos que amarnos como Jesús nos ha amado, como se entregó. El amor es de Dios. El amor Él lo ha puesto. Y no podemos decir que estamos en luz si no amamos a nuestros hermanos. El que dice que está en luz, pero no ama a su hermano, tristemente no está en luz. Y dice: de esa manera conocerán los de afuera que son mis discípulos. Ellos van a ver y van a decir: realmente yo puedo notar algo diferente, yo puedo ver algo distinto. Y no se trata de hacerlo para creernos algo, se trata al final de cuentas de agradarlo a Él. Son 3 características que dan ejemplo de cómo es un hijo de Dios. Un hijo de Dios guarda su palabra, la pone por práctica. Un hijo de Dios anda como Él anduvo. Un hijo de Dios ama a sus hermanos como Cristo nos ha amado. Les decía al principio que no podía, estas características no las puede hacer alguien que no ha sido salvo. ¿Por qué? Porque alguien que no ha sido salvo no puede guardar su palabra, no puede ponerla por obra en su vida, y no tiene amor para sus hermanos. No tiene amor, no puede guardar su palabra y no puede seguir sus pisadas. Esto es para nosotros, para ti y para mí. Y en los versículos anteriores, en el 1 y en el 2 de 1 de Juan dice: hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por todos
los del mundo entero. En el capítulo 1 de la primera carta de Juan, hablaba de que Jesús era luz y de que no había tinieblas, y muestra como Jesús, y utiliza también tres ejemplos parecidos. Ahí los dice: si decimos que, y en del segundo capítulo dice: los que dicen. Y prácticamente está diciendo lo mismo, pues, o sea, en diferentes conceptos, pero decía: si decimos que y no lo hacemos, pues realmente le hacemos a él mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Entonces, el capítulo 1 viene hablando de eso, y empieza el capítulo 2 y dice esta parte: hijitos míos, porque era la forma de hablar de Juan, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y esta es la parte hermosa: y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Mi hermano, usted y yo no podríamos cumplir estas características antes de que Él no hubiera actuado como abogado delante del Padre por ti y por mí. Una vez que Él está actuando como abogado, ya es un deber mío presentar estas tres características que menciona ya. Un incrédulo no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque todavía no ha pasado de tinieblas a luz. Mi hermano, es tu condición y mi condición. Ahorita en la oración decía algo el pastor que me gustó mucho. O sea, debemos de creer que el Señor es capaz de salvar a cualquier persona. Y a veces nosotros somos los primeros que dudamos. Mi hermano, te salvó a ti, me salvó a mí. Puede salvar a cualquiera. Puede salvar a cualquiera. Pero quien ha sido salvado evidencia eso. Quien no ha sido salvado difícilmente lo va a hacer. Y mi hermano, no es por tus obras ni por mis obras. Fíjate cómo dice el 2. El mismo es la propiciación por nuestros pecados. Esa parte de propiciación es pago, deuda. Y dice: y no solo por nosotros, sino también por los de todo el mundo, por todos nuestros hermanos. No se trata de lo que tú y yo hacemos en nuestras fuerzas. Se trata en la obra que Él ha hecho. Nos escribe estas cosas, ¿para qué? Para que si alguno ha pecado, voltee a ver a Jesucristo el justo. Mi hermano, ahora leímos estas características, pero el día de mañana tú y yo vamos a estar a lo mejor pecando. Tenemos que tomar esta misma postura. Debemos de voltear, ver a nuestro abogado y saber que Él fue el pago justo por nuestros pecados, y que ya no queremos vivir de esa manera. Mi hermano, no seguimos a Jesús porque somos buenos. Lo podemos seguir porque Él hizo una obra de regeneración en nuestras vidas. Porque Él hizo una obra en nuestros corazones que a lo mejor no pensamos que pudiera ser, pero la hizo. Y si Él la hizo, ahora podemos vivir para Él. Pero no quiero poner una carga en tu corazón, como lo decía ahorita. No es que de aquí en adelante yo ya no fallo en estas tres características. No es que de aquí en adelante yo ya amo perfectamente, sigo sus pisadas al pie de la letra, guardo su palabra sin ningún tachón. No, quiere decir que si yo me equivoco, tengo a Jesucristo el justo, a Jesucristo que fue propiciación por ti y por mí. ¿Para qué? Para tratar de caminar siguiendo sus pisadas. Y como lo he dicho antes, y es una frase que utilizo mucho con mi esposa y con mis hijos: mi hermano, somos lo que hacemos, no lo que decimos que somos. No eres cristiano, no soy cristiano porque lo diga, sino porque cumplo esas características, puedo ser llamado cristiano. Sí, porque las cumplo, porque las vivo, porque las pongo por obra. Y le decía ahorita, no son las únicas y no son todas. Ni siquiera le quiero decir que son las más importantes. Son las que el capítulo nos está hablando. Pero somos lo que hacemos. A ellos se les llamó cristianos porque se comportaban como Cristo. Tristemente a nosotros se nos llama cristianos por pasar una puerta y decir que pertenecemos a una congregación. Pero eso no te hace cristiano. El vivir como Cristo, el guardar su palabra, el seguir sus pisadas, el amar como Él amó, te hace ser cristiano. Y mi hermano, si tú estás fallando en una de estas áreas, o si a ti te está costando trabajo,
Volteemos a ver a la propiciación por nuestros pecados, a Jesucristo el justo. Volteemos y veámoslo a Él y digamos: Señor, tú sabes que me cuesta amarlo. Señor, tú sabes que quisiera comportarme como tú, pero fallo. Señor, tú sabes que me cuesta guardar tu palabra. Ayúdame, porque como le decía ahorita, no es en mis fuerzas, es en sus fuerzas. Es por Él que puedo hacerlo. Y si hemos fallado a lo mejor en todas las áreas, con mayor razón volteamos a la cruz y le digamos: Señor, aquí está mi vida. Ten a bien hacer una obra de salvación en mi corazón. Ten a bien salvarme de mis propios pecados, de toda la maldad que hay acumulada, de todo lo que he vivido que no debería haber vivido. Y ayúdame a vivir conforme a lo que tú mandas. Mi hermano, somos lo que hacemos, no lo que decimos. Tristemente, a veces nos es más fácil decir: no, yo sí ando en luz. No, yo sí guardo sus mandamientos. Yo sí soy ejemplo de cristiano. Veámoslos a la luz de la palabra. Veámoslos a la luz de estos 3 ejemplos que poníamos ahorita. Veámonos en esas características. Guardamos su palabra. Andamos como Él anduvo. Amamos a su iglesia, a su cuerpo. Y ese es un pequeño autoexamen que podemos hacer. Mi hermano, termino con esto. Así de sencillo. Si estamos fallando, volteemos a ver a nuestro abogado, a Jesucristo el justo. No pongamos los ojos en nuestros hermanos. Ellos van a fallar, ellos se van a equivocar. Yo les voy a fallar, usted me va a fallar. Todos fallamos, pero pongamos la mirada en Jesucristo el justo, aquel que sin tener pecado nos salvó del pecado. Y Él es el que va a hacer la obra en nuestros corazones. Y si usted, mi hermano, está caminando en estos, se lo digo, el estándar es Cristo. Yo creo que usted todavía no guarda su palabra como Cristo. Yo creo que usted todavía no sigue sus pisadas como Él las hizo y no ama como Él amó. Todavía podemos crecer en esa parte. Recuerde, no es en mis fuerzas. Yo pongo ese deseo genuino que decía al principio que citaba a Sugel. Yo veo ese deseo, yo tengo ese deseo genuino, pero Él me permite hacer la obra por medio de su Espíritu Santo, por la regeneración que ella hizo en mi vida, y ahora puedo caminar en esa luz. Somos lo que hacemos, no lo que decimos que somos. Somos lo que hacemos. Comportémonos como hijos de Dios, no solo en la iglesia, sino en todos lados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no buscamos agradarnos a nosotros mismos. Buscamos agradar a aquel que dio su vida por nosotros. Hermano, la invitación esta noche es: andemos como Él anduvo, guardemos sus mandamientos, amemos su iglesia como Él la ha amado. Y que en la medida que el Señor nos permita llevarlo por obra, Él siga haciendo la obra de regeneración en su corazón, en mi corazón, y por medio de su Espíritu Santo, Él nos siga renovando, renovando, renovando y renovando. El día de mañana que amemos más, que sepamos más de su palabra para ponerlo por obra y que podamos seguir de una mejor manera sus pisadas y que dentro de un mes podamos hacerlo aún mejor. No por mi esfuerzo humano, sino por la obra que Él ya hizo. No para conseguir la salvación sino porque ya fui salvo, poder vivir de esa manera. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos has dejado una palabra por la cual nosotros podemos conocerte y podemos entender y ponerla por obra. Gracias por tu palabra que nos enseña qué es lo que tenemos que hacer, cómo es que tenemos que vivir, de qué manera tenemos que actuar. Gracias, Señor, por venir a esta tierra y darnos ejemplo para que podamos seguir tus pisadas y como tú viviste, Padre, nosotros podamos ponerlo por obra, Señor Jesús. Gracias, Señor, por mostrarnos ese amor, Padre, que va más allá de mi intelecto o mi concepto de amor, Padre. Gracias porque tú has hecho una obra de regeneración en nuestras vidas. Y si tú no has hecho una obra de regeneración en nuestras vidas, de los que estamos aquí, de los que nos están escuchando, a lo mejor en una transmisión, Padre, yo te ruego que tengas a bien hacer la obra en cada corazón que te busque, Padre, en cada corazón que tenga el deseo a lo mejor de poner por obra o por práctica estas 3 características, Padre. Yo te pido que como iglesia nos sigas ayudando, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Padre, y sabemos que nunca lo vamos a poder cumplir a cabalidad, Padre. Pero creemos que tu Espíritu Santo nos va a llevar cada día, Padre,
a vivirlo de la manera que tú nos los estés demandando. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros, Señor, a crecer en estas áreas. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a poderlas mostrar, Padre, afuera, no para gloria de nosotros o de Vida Nueva, sino para que ellos puedan creer en lo que tú has hecho, Padre, y podamos mostrarte a ti, Señor, y gente pueda ser salva por medio de lo que tú has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas, Padre. Bendecimos tu nombre, Padre, y gracias por ser esa propiciación, Padre, por nuestros pecados, algo que no hubiéramos podido hacer en nuestras fuerzas. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro abogado, Padre, para con el Padre. Gracias por ser nuestro abogado y poder permitirnos aún tener una relación con Dios por tu obra de salvación, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Permítenos salir de este lugar y mostrarte donde quiera que nos paremos, Padre. Permítenos caminar en casa, Señor, mostrando que somos tuyos, Señor, con nuestros hijos, con nuestras esposas, Padre, en nuestros trabajos, Señor, en donde nos paremos, aquí en tu iglesia, Señor, afuera en medio de una sociedad que cada vez cree menos en los cristianos, Señor. Sabemos que en ti tú haces la obra, Padre, pero la gente cada vez cree menos porque nos ve decir que somos de una manera y nos ve actuar de otra manera. Ayúdanos, Padre, a ser como decimos que somos, Padre. Ayúdanos a ser y comportarnos de tal manera que demos testimonio que somos cristianos. Ayúdanos a ser un ejemplo, Padre, en diminutivo de la obra de Cristo, de la obra de Cristo cuando caminó aquí en la tierra, y comportarnos de esa manera, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Amén y amén.